Buenos días, familia. En serio que le agradezco mucho a Dios por el privilegio no solamente de estar aquí y pasar un domingo común, ¿sabes? Como podría suceder eso, pero agradezco a Dios la oportunidad de estar con su reino, de estar en la casa de Dios. Y eso es increíble y me parece tan fenomenal que tú y yo estemos aquí, y yo quiero animarte a que te alegres y que disfrutes de la palabra de Dios, de este banquete, amén. Y para eso quiero que me acompañen en una oración, amén. Amado Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre, no merecemos estar aquí, Padre, no merecemos escudriñar tus escrituras, Padre. Por favor, Dios, enséñanos, Dios, lo que debemos cambiar, Padre, lo que debemos transformar de nuestra vida, Padre. Por favor, ayúdanos a no salir de la misma manera, Padre, como entramos, Dios, y a tomar decisiones radicales, Padre. Ayúdanos a no ser hipócritas, Padre, como lo son muchas personas, Padre. Padre, ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Dios, y a hacer tu voluntad, Padre. Oro tan agradecido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas personas de aquí saben cuál es el prototipo de un soldado. Sí. El prototipo de una persona muy valiente, ¿no? Quizá nos imaginamos una persona así fuerte. Vamos, Freddy. Vemos como personas con ciertas cualidades y características que definen a esa persona como idónea para ir a la guerra. ¿Sí? Quizá tú te has sentido así en algún momento. Wow. Yo me he sentido así. Como idóneo, pero no sé, con nervios, ¿sí? En algún momento, hace aproximadamente 4 meses, viajamos con mi esposa a Brasil y nosotros pues no sabíamos nada del idioma y no sabíamos ni hablar ni decir nada. Y saben, y había toda una universidad para ir a evangelizar. Estábamos en una campaña evangelística desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y nosotros sin saber hablar. Y era bien loco porque nosotros entendíamos muchas cosas, pero nos hacíamos caras y Fanny y yo como, ¿tú me entendiste? Así. Y ¿saben? El desafío ahí fue literal estar frente a frente a esa persona que necesitaba de Dios. Hace poco una chica que fue compartida por mi esposa allí en Sao Paulo fue bautizada. Pero ¿saben qué? Yo solamente miro y digo, wow, ese momento en el que nosotros estamos ahí enfrente para ir a evangelizar, para ir a hablar, ese momento fue para nosotros como, qué nervios, nos temblaban las piernas. Y otra situación que también me temblaron las piernas fue cuando le pedí a mi esposa que fuera mi esposa. Estaba yo con la guitarra así y estaba temblando y al último ni toqué la guitarra, ¿sabes? Simplemente canté horrible. Que a ver, ella tiene misericordia y dice cantarse bien, ¿sí? Pero la realidad fue una y fue que di mi corazón. Amén. Hermanos, el título de mi prédica es La guerra de un valiente. Vamos, hermano, y quiero que me acompañen a una escritura. Está en Jueces, capítulo 16. Vamos, hermano. Contígo. Y aquí hay un hombre que todos ya hemos escuchado alguna vez. Si tú no has escuchado, Sansón era un hombre fuerte, corpulento, con mucha fuerza y muchas cualidades, como describimos a ese soldado, ¿no? Como dispuesto a ir a la batalla, con mucha fuerza y mucha disposición quizá. Y vamos a leer un poco de él. Está en Jueces capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 18. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante la noche diciéndose: lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y se las llevó hasta la cima del monte que estaba frente a Hebrón.
Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se puede atar y dominar, se te puede atar y dominar. Sansón le respondió: si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella las 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella se gritó: ¡Sansón! Los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada. De modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón: te burlaste de mí y me dijiste mentiras. Vamos, dime, ¿cómo se te puede atar? Y se me ata finalmente con sogas nuevas sin usar. Él le dijo a él: me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió nuevamente las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y te aseguras que con esa clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y les aseguró con la clavija. Una vez más ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Wow, qué insistente, ¿no? Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar junto con la tela. Entonces ella dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tus tremendas fuerzas. Como todos los días, lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. A fin, se lo contó todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez lo había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que lo cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego allí gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como otras veces, me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¡Wow! Hasta ahí, hermanos. Hermanos, aquí Sansón era ese hombre con un prototipo increíble, pero un hombre que al final del día no tomó decisiones, ¿saben? Un hombre que quizá tenía todo para ser un increíble líder, un rey quizá, pero ¿saben qué? Él no lo hizo. Por eso mi primer punto es la guerra equivocada. Sansón tenía una vida llena de enseñanzas y llena de costumbres buenas, como sus padres le habían enseñado. Sansón tenía lo que muchos de aquí no teníamos antes de conocer a Dios, y eran principios. Muchos de ustedes conocieron a Dios porque Dios les enseñó, pero porque Dios los buscó, y luego ustedes tuvieron que convencerse de que la palabra era la Biblia, la palabra de Dios era la Biblia, y Dios les mostró. Pero Sansón ya sabía que la palabra de Dios era la Biblia, que la palabra de Dios estaba con él, y que él se la sabía incluso de memoria quizá. Satanás sabía la debilidad de Sansón, como quizá sabe la tuya y la mía. Pero ¿saben qué? Es su responsabilidad, porque Sansón se dejó seducir, y que quizá tú también te estás dejando seducir.
¿sabes? Pero te toca a ti analizarte y analizar tu propia conducta, si realmente te estás dejando seducir por Satanás, ¿no? Era evidente que Dalila quería engañar a Sansón. Tantas veces, no fueron ni 2 ni 3, fueron 4 veces que intentó Dalila intentar engañar a Sansón. Pero ¿saben qué? Muchas veces pasa eso con nosotros. Así es, vamos, tu bebé. Caemos, Dios nos muestra y nos muestra y nos muestra una y otra vez, y nosotros seguimos con una terquedad de que, seguir luchando la guerra equivocada. Y nos afanamos y damos todo por luchar la guerra equivocada. Pero ¿realmente era la voluntad de Dios? ¿Realmente era lo que Dios quería para Sansón? Estamos cómodos con las tentaciones, ni siquiera nos preocupamos. Wow, estoy siendo tentado. No tenemos afán de llamar a nuestro discipulador, ni siquiera. Nos tentamos, nos quedamos tentados y nos conformamos ahí. Quedamos coqueteando con el pecado. Jugamos así como Sansón jugaba con Dalila. En vez de decirle, wow, ya no más Dalila. ¿Sí? Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema de él? Que dejó que sus emociones le ganaran, ¿saben? Y quizá, no sé, ¿cuáles son tus emociones ahora cuando se trata de pecar? Quizá tú, no sé, te pones, te rehusas incluso por el amor que sientes al pecado, a dejarlo. Entonces, dejamos que nuestras propias emociones nos dominen, pensamos que todos deben cambiar menos yo. ¿Saben? Que todo debe cambiar, o sea, que debe cambiar, no sé, en este caso que Dalila tiene que cambiar, que el pecado tiene que cambiar, pero yo no. Que nuestros hermanos tienen que cambiar, que nuestras esposas tienen que cambiar, pero yo no. Entonces, hermanos, Sansón se sentía bien. Él estaba cómodo, tranquilo y sentía que no le faltaba nada. Pero lastimosamente una persona que siente que está bien, ya lo vimos en prédicas anteriores, es una persona que no se deja ayudar. Para eso quiero y si tú sientes que estás bien, acompáñame a una escritura. Está en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común del género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará una salida a fin de que puedan resistir. El fin de Dios aquí es que nosotros podamos al final del día resistir la tentación. Pero, ¿cómo resistir la tentación si Dios nos da salidas si nosotros no las queremos agarrar? ¿Sí? Dios nos da muchas salidas para nosotros salir de nuestro pecado. Pero es tu trabajo verlas. Sansón tuvo muchas salidas. Una vez le dijo Dalila con un lazo, luego otro lazo, luego que le atara las trenzas, y luego al final son muchas salidas, y él tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, pero al final él no tomó la salida que le dio Dios. Pensar que estoy firme y no tener cuidado definitivamente es estar en la guerra equivocada. Subestimar a Satanás es luchar la guerra equivocada. Ya pensaste que la situación es muy difícil, como estoy muy tentado, es mucha la tentación, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? La guerra equivocada es desobedecer a Dios, y eso te lo tienes que llevar aquí en tu mente, ¿sí? Desobedecer a Dios. Pensamos y ¿saben qué es lo peor? Que Satanás hace lo que sea para seducirte. ¿Y sabe qué? Después te seduce y te seduce, hasta que tú ya te sientas harto de tu vida, como Sansón ya se sentía harto de su vida. Si tú te has sentido harto como Sansón, quizás siendo discípulo, tienes que analizar tu vida, porque realmente Sansón aquí
estaba siendo muy oprimido por Satanás, pero ¿por qué? Porque él permitió darle cabida al diablo. Entonces, hermanos, yo quiero que por favor aquí tomemos una decisión, y es que no luchemos la guerra equivocada. Y quiero que me acompañen también a otra escritura que está en Proverbios, capítulo 29, versículo 23. Vamos, sube. 29, capítulo 23. Vamos, sube contigo. Hermano. Es bueno, sube contigo. Amén, hermanos. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. ¡Wow! Esto es una increíble escritura, y para eso mi segundo punto es la guerra de la humildad. Vamos, sube. Hermanos, sí, no estar en la guerra equivocada es como pensar que no necesito nada, que no necesito ni ayuda. Sí, pensar en que la guerra equivocada es no ser abierto y totalmente vulnerable con mi discipulador. Si luchar la guerra equivocada es no lidiar con el lastre y no ocultar pecado, hermano, lo contrario es ser humildes. Lo contrario es llevar una vida llena de humildad, reconocer que necesito cambiar, que necesito de Dios en mi vida para poder avanzar. Y quizá el orgullo y la altivez no nos dejan avanzar, ¿saben? No, nos hace esclavos, nos dejan ahí subyugados. Y aquí habla, ¿no? Como el altivo será humillado, nos permite estar en el fondo humillados. Vamos, ¿Sí? sube, predica. Entonces, hermanos, no vemos con claridad realmente lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Si alguna vez te has preguntado si estás estancado como discípulo, que no avanzas, es porque quizá te está haciendo falta humildad para reconocer que fallas. ¿Y saben qué? Humildad, ay sí, yo soy humilde, y en el discipulado, sí, todo bien, yo estoy bien, voy a tomar decisiones, y al final del día, la otra semana, estás luchando con las mismas cosas. No tomas decisiones. ¿Realmente eso es un corazón humilde? Hermanos, y yo quiero que analicemos realmente eso, porque aquí la Biblia habla que la humildad lleva a personas a ser grandes espiritualmente hablando. Pero si tú realmente no has crecido espiritualmente, es porque quizás llevas una vida de orgullo. ¿Sí? Obedecer lo que Dios nos muestra a través del discipulador es esencial. Así es, ¿Sí? hermano, vamos. ¿Por qué? Porque es la persona que nos está ayudando. Ya muchas veces aquí Danilo me ha discipulado fuerte, Andrés me ha discipulado fuerte, pero ¿saben qué? No es él, no es Danilo, no es Andrés, es Dios. Si nosotros entendemos que es Dios, nosotros vamos a amar a nuestro discipulador. Amén. Para eso quiero que me acompañen a otra escritura que está en Santiago capítulo 1 versículo 22, y todos conocemos esas escrituras. Santiago capítulo 1 versículo 22. Vamos, hermanos. Qué bueno, vamos. Increíble. Listo. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero que se fía atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Amén. Y es increíble porque aquí dice haciéndolo. No es algo que queda en tus pensamientos. No es algo que debe quedar en como yo debo, pero no hago. ¿Sabes? Y hermanos, si tú te levantas y mira, si tú te levantas y llegas y dices, no, hoy no necesito ni cepillarme, ni quitarme las lagañas, ni los mocos, ni peinarme, probablemente tú vas a llegar a tu trabajo y vas a dar vergüenza. ¿Sí? ¿Sí? Vas a dar vergüenza. Espiritualmente pasa lo mismo. Si tú realmente no logras entender
que tú necesitas ser cambiado y que necesitas ir a las Escrituras, ir a orar, tú estarás engañado. ¿Sí? Y no hay nada peor que estar engañado. Es como si una persona tuviera mal aliento. ¿Sí? Edna me dijo este ejemplo y fue increíble. Pero es verdad. Es verdad. Las personas perciben tu mal aliento, pero tú no. ¿Sí? Lo mismo pasa con el orgullo. El orgullo, todo el mundo sabe que eres orgulloso, que no que tienes esa altivez en tu corazón, menos tú. Menos yo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de todos. Pero nos podemos estar engañando a nosotros mismos, diciendo, no, es que yo soy humilde, pero realmente no, ¿saben? Entonces, vamos a ir a otra escritura que nos muestra realmente qué es esto de la humildad. Vamos a ir, y son escrituras que todo el mundo conocemos, como los discípulos que están aquí, que ya han estudiado la Biblia, conocen estas escrituras. Lucas 14, versículo 31. Contigo, hermano, increíble. Muy bueno contigo. Contigo, hermano. Lucas 14, versículo 31 al 33 dice: o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Eso es una increíble escritura, porque aquí habla, enviar delegaciones de paz es entender que yo voy a perder. Enviar una delegación de paz para que me perdonen la vida es tener humildad de reconocer de que yo no valgo nada. ¿Sí? Y hermanos, en serio, a veces pensamos que somos el de 20,000. ¿Sí? Que somos el ejército de 20,000. Luchando literal. O somos, y sabemos que somos el de 20,000, que creemos que somos el de 20,000, pero en realidad somos el de 10,000, luchando sin enviar delegaciones de paz, sin querer cambiar nuestro corazón. Pero hermanos, la solución está aquí, hermano, y es a ti y a mí nos toca ser humildes para reconocer el plan de Dios para nuestra vida, para conocer la escritura, para no vivir engañados, hermanos, para que luchemos la guerra de la humildad, para que no luchemos esa guerra equivocada. Podemos cambiar vidas, hermanos, si nosotros somos ejemplos de humildad. Si tú eres un ejemplo de humildad, de reconocer tus fallas, otra persona te está viendo. Otra persona está viendo que tú reconoces tus fallas. Y ya muchas veces yo tuve que pedir perdón a muchas personas, incluso que están aquí en este momento. ¿Por qué? Porque me equivoco como discípulo, como esposo, pero reconocer las fallas es lo que nos ayuda a estar cerca de Dios. Amén. Y hermano, y la persona que aquí nos está acompañando, yo quiero que te animes y realmente pienses que tú necesitas ser humilde para seguir estudiando la Biblia o para estudiar la Biblia hoy. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos ser humildes y ser transformados. Si tú crees que tú estás bien, hay algo ahí en tu vida, hay orgullo en tu vida. Pero no te quedes con eso. Quédate con lo que Dios tiene planeado para ti. Para eso quiero que me acompañen a otra escritura. Está en Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36 al 46. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntese aquí mientras yo voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Les dijo Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación.
El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos y de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Wow. Y mi tercer punto es la guerra de la salvación. Hermanos, aquí Jesús luchó con todo su corazón la humildad. ¿Qué quería Jesús? ¿Quería morir? Jesús no quería morir. Jesús no quería ser entregado en manos de pecadores, ¿saben? Jesús sabía que sus amigos, uno de sus mejores amigos lo iba a negar. Jesús sabía que uno de sus amigos lo iba a entregar. Jesús sabía que lo iban a masacrar, ¿saben? Que lo iban a golpear y que iba a caminar mucho tiempo con mucho peso, lacerado, y él sabía que lo iban a crucificar. Y él fue humilde y él reconoció que no necesitaba su voluntad, sino que necesitaba la voluntad del Padre. ¿Para qué? Por pensar en ti y en mí, por pensar en que hoy podemos tener la oportunidad de acercarnos a Él, por solamente para que tú y yo hoy podamos ser humildes y reconocer que estamos luchando la batalla equivocada y que podemos hacer muchas cosas increíbles hoy. A pesar de eso, Jesús decidió cambiar su corazón y no decidió luchar la guerra equivocada. Y con todo eso aceptó que necesitaba la voluntad de Dios en su vida. Nosotros también necesitamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y quiero retarlos a que esta semana tú anotes muchos puntos, muchas cosas, muchas guerras equivocadas que quizás estás luchando en esta semana. ¿Y sabes qué? Pero no te quedes ahí solamente, sino que sé humilde y órale a Dios, haz un ayuno por eso, para que Dios te ayude a no luchar más esa batalla equivocada, esa guerra equivocada. En conclusión, hermanos, la decisión no es mía, la decisión no es de Dios, la decisión es de cada uno de nosotros, de que perseveremos luchando la batalla correcta, que es la batalla de la humildad, reconociendo que estamos luchando guerras equivocadas y que necesitamos la voluntad de Dios en nuestra vida, que necesitamos ser gratos con Dios, que necesitamos amar más a Dios que a nuestra propia vida. Hermanos, quiero animarlos a que el día de hoy salgan con decisiones rotundas, decisiones radicales, de tener una relación con Dios profunda, no porque se lo pidió el discipulador, no por eso, sino porque tú entiendes el verdadero significado de eso, que es estar cerca de Dios, tener una salvación, buscar la salvación todos los días. Hermano, mi sueño es que tú y yo lleguemos al cielo algún día y que podamos romper Bogotá, que podamos evangelizar Bogotá. La próxima semana abre la Universidad Nacional. ¿Qué plan tienes tú de salvar? Ya eres humilde y reconoces que necesitas luchar la verdadera batalla de la fe, la verdadera batalla de la salvación. Hermanos, quiero inspirar a los invitados a que no salgan igual de ese servicio, sino que sean humildes, vean sus fallas y cambien, por favor, arrepiéntanse. Y para Dios sea la gloria. Amén.